Hoy vamos a trabajar con una parte de lo que nos faltaba sobre el tema de la cita, la apropiación o el homenaje. Y luego vamos a ir hacia lo que de alguna manera tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías y las posibilidades que esta cuestión de la Internet y la tecnología digital ha incorporado en términos de no solamente enriquecimiento de posibilidades expresivas, sino también en términos de lo que es un cambio en la visión. He preparado también algunas imágenes de fotografía en nuestro país, quizás no esté del todo actualizado, he intentado trabajar y tuve un pequeño inconveniente que me impidió terminar de actualizarlo. De todas maneras, creo que habíamos terminado la semana pasada con esta imagen, de alguna manera la forma de presentación del trabajo de apropiación de Richard Prince, que era de alguna manera esta situación un tanto, diría, al menos polémica, de apropiarse, ¿no es cierto?, de las imágenes de otro y de una manera, te diría, sin intervenir sobre ellas, solo con la intervención gestual, proponerlas como propias. Dentro de la fotografía conceptual, uno de los nombres relevantes es el del canadiense Jeff Wall, que vemos aquí en una imagen, en una suerte de autorretrato, con una mujer sobre la izquierda de la imagen, en lo que es de alguna manera una cita a una pintura de Manet, bastante conocida por cierto. Como se ve en este caso, la cita es mucho más abierta, libre, e incorpora una cantidad de elementos propios del que la hace, mucho mayor que en otras situaciones que habíamos visto la semana pasada. En el trabajo de Jeff Wall, a partir de los años 70, las copias se presentan a gran tamaño, habitualmente, mayoritariamente en color, y en muchos casos con el sistema de transiluminación, o sea, con lightbox, con cajas de luz, que con la tecnología actual se ha facilitado muchísimo la posibilidad de estas instalaciones, ¿no? Lo que hasta hace, no sé, 15, 20 años implicaba una instalación y un volumen para tener una luz pareja transiluminando la transparencia de alguna manera voluminosa, hoy se ha reducido a un espacio muy pequeño, ¿no? Es mucho menor el volumen de esos equipamientos. Aquí hay otra cita, ya trabajado con algo de postproducción, una repentina ráfaga de viento, After Hokusai, y obviamente la imagen que vemos allí es la que de alguna manera se está citando en esa obra. Con el arribo de las nuevas tecnologías, no solamente cambia la forma de trabajo desde lo operativo. Pensemos que si la revolución digital, probablemente el cambio más contundente que ha tenido la fotografía desde el invento del rollito, si eso solo termina en una mejora o en una facilidad para que el fotógrafo termine haciendo una foto colocándola detrás de un passepartout
blanco con vidrio y colgando en la pared, si toda la revolución digital va a ser nada más que eso, la verdad que difícil es determinar que sea una revolución, ¿no? Digo, creo que hay que enmarcar la llegada de estas tecnologías dentro de lo que implica un cambio de los hábitos de la visión como una parte de los cambios de vida que ha traído a nuestra sociedad esta nueva tecnología. Por supuesto que es una tecnología que, por las circunstancias, por el momento en el que ha llegado, ha tenido un crecimiento exponencial que no han tenido antes de ella otros momentos, otros cambios tecnológicos que podríamos citar, como la fotografía, como el renacimiento de la fotografía estereoscópica en los años 60, o la fotografía 3D, ¿no es cierto?, con todas las tecnologías que puedan asociarse con el láser y demás. Pero lo que creo que es importante entender es que estas imágenes que ahora se capturan electrónicamente y se difunden a través de pantallas, se enmarcan dentro de un cambio de hábitos de la visión muy profundo. Sería necio pensar que no hemos cambiado nuestra forma de mirar, si hemos cambiado nuestra forma de leer, si hemos cambiado nuestra forma de escuchar música, si hemos cambiado nuestro vínculo con el sexo, con la muerte y con un montón de otras cuestiones a través de estas tecnologías. Sería bastante necio pensar que no cambiamos también o que no se ha modificado también nuestra manera de ver. Es absolutamente imposible de pensar que disponemos del tiempo necesario para ver la cantidad de imágenes que se producen. Si uno extrapolara, hiciera en un gráfico una proyección de la cantidad de imágenes que se producen en mayor medida con respecto a la era analógica, es impensable creer que uno puede llegar a tener la más mínima posibilidad de llegar a ver todas esas imágenes. Teóricamente, para quienes trabajan sobre este tema que llaman la posfotografía, estaríamos atravesando en este momento lo que sería una segunda etapa de este acceso de tecnologías digitales. La primera fue el advenimiento de la tecnología, los primeros equipos que permitían la captura digital y la difusión a través de los canales que ponían esas imágenes en las pantallas. Esta segunda etapa es la que estaría dominada por la, te diría, no excluyente, pero omnipresente imagen a través de las pantallas. Black Mirror, una serie muy interesante que plantea sobre todo estas cuestiones de la vida y la vida paralela a través de esas pantallas. Este fotógrafo alemán Johannes Hepp trabaja fotografiando espacios en donde ha habido grandes atentados en todo el mundo. Es un proyecto que debe haber empezado alrededor del 2000 y plantea la teoría que a través de la fotografía y de los medios de difusión, estos atentados se terminan convirtiendo en una suerte de círculo vicioso, en donde a cada atentado le corresponde una difusión en imágenes fotográficas y medios que hace que cada vez sea necesario aumentar más la cantidad de víctimas y aumentar más el volumen del atentado para que realmente nunca se pierda el espacio que se va ganando. Y esto hace que entonces, con una cámara que empezó haciendo panorámica analógica y montándole imágenes, ahora esté trabajando ya desde hace un tiempo, no sé si lo sigue este proyecto, pero hasta hace 6, 8 años lo seguía, está trabajando incorporando una serie de imágenes sobre esa plantilla del lugar.
Esto es una corriente de trabajo que tiene de alguna manera algunos adherentes con otras temáticas también, y en este caso lo que estamos viendo es la construcción panorámica del espacio más la incorporación de distintas escenas que se han producido en ese mismo espacio, pero a lo largo de un tiempo mayor del que obviamente implica hacer el registro de la toma. ¿Se entiende? El fotografía 300, 400 imágenes desde ese lugar, empalma lo que sería el canvas de base, esa imagen panorámica, y sobre ella monta todas esas situaciones que se dieron en el lugar, pero en distintos momentos. Algo parecido a lo que sería esa pintura épica de las grandes batallas, en donde el pintor obviamente dibujaba y pintaba circunstancias que se habían dado en una batalla en distintos lugares y en distintos momentos. Acá se mantiene fijo el lugar, lo que se tiene es la incorporación de escenas que se dan en distintos momentos. Cuando uno lo mira a primera vista, siente que está en presencia de una foto más o menos común. Cuando uno lo empieza a desglosar, cuando uno empieza a leer, se va a dar cuenta de que o se repiten personajes o las perspectivas no corresponden realmente en todos los casos con una perspectiva central, y queda claro que uno ve el efecto. Con un poco de experiencia lo va a ver. Esta situación engañosa desmitifica, por supuesto, esta situación del valor de testimonio de las imágenes. Esto se convierte en un collage disimulado, si querés, y hace que funcione desde ese lugar. La anterior es una imagen de la de abajo, la de Bogotá, después del Sí. atentado del Nogat, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, él no es que viaja con la intención periodística de hacerlo, sino que a lo mejor pasó ahí 2 años después. La de arriba es Belfast, si no me equivoco, la de abajo es Bogotá, en esta la de arriba es Múnich, y la de abajo no estoy seguro dónde era, pero me parece que es en Londres, no estoy seguro. También se da la situación de poder apreciar, de poder ver cómo reacciona cada sociedad con esos atentados. En algunos espacios, a las 2 horas del atentado, el lugar está funcionando de manera normal. En otros lugares, el atentado produce una suerte de, a la larga, museo o lugar conmemorativo, ¿no? Loretta Lux es una fotógrafa norteamericana que hace estas fotografías de niños y preadolescentes que tienen unas sutiles transformaciones, para llamarlo de algún modo, sutiles transformaciones con el Photoshop, que las convierten en unos niños hermosos, pero a la vez medios tétricos, medios diabólicos, ¿no? Estos trabajos son de Alejandro Almaraz, que bajando imágenes de internet de presidentes de la Argentina, por ejemplo en este caso de un periodo 1826-1892, los superpone en esta otra gran tendencia que es el trabajo de las multicoating, de las capas múltiples, y construye estas imágenes que sintetizan en tono, en fisonomía y demás la presencia de presidentes de distintos países en distintos periodos. Fíjense cómo en cada uno de los casos, y de acuerdo al interés que pone el autor en hacer más evidente la presencia de alguno de los personajes, hay algo que domina. Hay algo que domina. O sea, esta se ve como los primeros ministros británicos, pero es inevitable no percibir la presencia de Thatcher. Un tanto, si se quiere, más sofisticada, es la experiencia que hace Joan Fontcuberta en su serie Orogenesis. Él utiliza
un equipamiento con un software que, según declara, ha sido concebido desde la NASA y se usa desde la NASA para lograr que a través del escaneo sobre lo que sería una fotografía fotogramétrica, es decir, fotografía aérea sacada en determinadas condiciones de exactitud y perpendicularidad del objetivo con respecto al plano de la Tierra, etcétera, etcétera, para lograr construir cartografía, introduciendo por un lado del aparato ese documento o ese negativo o ese escaneo, del otro lado del aparato, para explicarlo gráficamente, saldría lo que sería una decodificación de ese documento, permitiéndome ver el paisaje a nivel de ojo, una fotografía a nivel de ojo. Es lo que hace, en lugar de poner el documento de la fotografía fotogramétrica, pone una imagen de un cuadro o de una fotografía reconocible en la historia de las imágenes. Este cuadro de Dalí da origen a este paisaje a través de este procedimiento. De modo que este paisaje es absolutamente ficcional, no existe. De la misma manera, en este Darain tampoco existe ese paisaje. La decodificación a través de este software, de este sistema, de esa pintura, da origen a ese paisaje. Y por supuesto, si seguimos viendo estos ejemplos, nos vamos a sorprender, porque ese cuadro de Turner termina dando como origen ese paisaje, que, como les digo, no es ni real ni funciona desde la cabeza del autor. Surge de la lectura de este aparato y de este software sobre ese cuadro. Cabría aclarar que no tenemos por qué dudar de la explicación de Fontcuberta, pero sí tendríamos que tener en cuenta que a lo largo de toda su carrera, Fontcuberta se ha dedicado a desmistificar la verdad testimonial que encierran las imágenes. Y su proyecto Fauna, que de alguna manera era presentar una cantidad de animales prehistóricos o antiguos que nunca habían sido vistos y que en realidad habían sido creados por él, puede dar cuenta de que en algún momento nos enteremos de que este software tampoco existe, ¿no? Uno, cuando se pone en alguna posición así tan radical, corre el riesgo de que el que lo ve o lo escucha dice, sí, no me estarás engañando con esto también. La explicación que él da para este trabajo es esa. No da explicación sobre si hay una intervención en ese software como para modificar el resultado en algo o no. Él dice que de esa manera. Este es un trabajo de Michael Wolff. Así como de alguna manera hemos visto a lo largo de la historia de la fotografía y con algunos ejemplos en estos días, esta actitud casi del flaneur, del fotógrafo que caminando por la ciudad fotografía circunstancias, personajes, escenas, no sé, situaciones que le llaman la atención. Ahora resulta que hay fotógrafos que exploramos, en lugar de caminar por la calle, el Street View. Y en vez de sacar con la Leica o con la Nikon o con lo que fuera la cámara analógica del momento, hacemos capturas de pantalla. Y entonces ese mundo virtual permite obtener imágenes de estas características. Michael Wolff, aparte de muchas otras series en donde trabaja de distintas maneras, tiene esta serie que de alguna forma permite ver, por supuesto, la textura, en algunos casos el cursor y las otras
imágenes complementarias que aparecen en Street View, pero logra estas imágenes que en algunos casos son accidentes, en otros casos son algunas imágenes, te diría, como esas primeras, tirando a una estética cartiersoniana, ¿no? Es decir, un instante que de alguna manera conjuga algún nivel de composición. La diferencia grande, ¿cuál es? Que en vez de caminar y gastar suela, se sienta delante del monitor y pasa horas dentro de esa imagen virtual. Tengo una consulta, ¿cómo las expone, cómo las muestra, las imprime, cómo las hace circular? ¿Con las captura digitalmente? Las captura digitalmente y las copia. No te podría decir exactamente el tamaño, pero son copias color. Son copias color. Indudablemente no le importa el tema de la aparición de la trama del monitor, de la trama de lo que sería el documento ese que se obtiene, ¿no? Eso le agrega densidad a la obra. ¿Cómo? Eso es como que le agrega densidad a la obra. Si no fuera perceptible la trama, es como que... No, claro, la trama desde lo visual le agrega textura y le da esta densidad de la que hablas. Y desde lo que sería el contenido, te pone en un nivel de apreciación que es otro. O sea, si uno desconoce qué es la trama, lo que menos puede hacer, si es un espectador medianamente participativo, es tratar de averiguar por qué. Y ahí viene el tema de la virtualidad y de la exploración dentro de lo virtual. Es una expresión de la técnica. Es más que nada un comentario sobre el tema de la vida virtual. Hay otros trabajos que funcionan directamente dentro del medio virtual. Este es un trabajo de Lais Pontes, una fotógrafa brasileña en Nueva York, que propone un trabajo construido sobre una de las redes sociales más difundidas, sobre Facebook. Estos retratos que estamos viendo aquí, de su serie Born Nowhere, son siempre autorretratos. ¿Qué es lo que hace ella? Sube estos autorretratos y pide que el perfil de ese retrato, el nombre, la edad, la ocupación, las características personales, los hábitos de conducta, etcétera, 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 sean dados por los usuarios del Facebook. Ahora entonces construye el personaje, no de solo ella, sino con la participación de todos estos, entre comillas, usuarios que se conectan con este proyecto. Le permite esta red detectar participación en distintas áreas, saber en qué países, en qué zonas tiene más participación o menos participación, y de alguna manera elaborar o ver qué tipo de clichés sociales existen como para que estos usuarios le adjudiquen a cada una de estas caras, como si fueran realmente seguidores de aquellas teorías del Lombroso, determinadas actitudes, comportamientos y características. Esta señora terminó siendo Sara, una señora de 50 años de edad que vive en el Upper East Side de New York, viene de una familia tradicional e influyente judía, está casada con un diplomático, tiene 2 hijos y está esperando por una hermosa o una buena muchacha judía que se case con Jacob, su hijo de 29 años de edad. Y ahí podríamos seguir leyendo todo el perfil que se le adjudicó. Obviamente uno tendría que ser muy ingenuo si es que solo lo adjudicaron los usuarios. La autora también tiene una cuota de interferencia en esa selección de ideas, porque obviamente elige qué poner de todos esos comentarios que en cantidades aparecen. Construye el personaje en términos de la identidad visual, que como vieron eran bastantes
contundentes, bastante definidos, y luego toma las influencias o los textos que surgen de las distintas lecturas que hacen los usuarios de ese rostro. Esto se termina exponiendo así, con los perfiles muy someramente puestos en la imagen, pero también con otras instancias expositivas en donde permite conectarse al Facebook y en ese mismo momento leer más, intervenir y demás al espectador. Vamos a cerrar este PowerPoint para abrir el otro. Ahí terminaríamos con este sucinto y muy rápido panorama que hemos intentado hacer en estos días sobre distintas tendencias, distintas corrientes y demás. Estaríamos ahora de alguna manera abordando algo sobre la fotografía en la Argentina. ¿Queda alguna pregunta, alguna consulta, algo que se quiera comentar antes de entrar en esto que sería como un subtema o un capítulo dentro de lo otro? Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento se perdió, si se perdió o no, en la idea de que la fotografía es la realidad? Porque al principio era siempre una foto, una silueta, o depende del momento, que lo veía, era la realidad, y a diferencia de un cuadro, por ejemplo, que podía no serlo. Y estaba como, si está en la foto, real. La pregunta, si la interpreto, tiene que ver con en qué momento se pierde la noción de que la fotografía representa la realidad. Sí, o la idea. La idea de realidad. Yo no sé hasta dónde se perdió y hasta dónde no se perdió. La fotografía desde el principio ha tenido, como decíamos en algún momento, esta relación analógica con lo real. Y es por eso que cuando uno veía las pinturas de un Cristo, eran como más creíbles que cuando uno veía las fotografías de un Cristo, porque se producía ahí una suerte de conato, de interferencia. El Cristo no es del mundo asible. No vamos a entrar en una clase de teología o en una charla sobre la teología, pero digo, el Cristo no está al alcance de ser fotografiado, y las fotografías de un Cristo o de una Virgen terminan siendo poco creíbles en un punto. Yo creo que cuando uno hoy ve todavía un policía con un montoncito cubierto con papeles en una esquina porteña y cree el epígrafe que dice otro asesinato en Caballito, lo que está haciendo es extendiendo este concepto de credibilidad sobre el testimonio que tiene la fotografía, y por más Photoshop y por más trucos que sabemos que pueden haber, seguimos aferrados un poco, mayoritariamente, a esta idea. Todos sabemos, e incluso lo decimos, que, por ejemplo, Mirta Legrand, en las imágenes fotográficas, tiene Photoshop en la cara. En algunos casos, hasta tan exagerado que llama la atención. Sin embargo, cuando vemos la foto, Mirta Legrand, y no acotamos nada, quiero decir, hay allí como una especie de anulación de estos efectos. Digo, todos sabemos que de alguna manera hay un componente ficcional en las imágenes, pero estimamos que es muchísimo menor o casi inexistente cuando las imágenes son fotográficas. Y me parece que esto hace que la lectura sobre las imágenes todavía tenga este valor residual de la credibilidad sobre lo fotográfico.
es muy curioso todo lo que ocurre, porque las motivaciones, mejor dicho, los estímulos en una película nos condicionan de una manera tal que aún sabiendo todos que la sangre es ketchup, lloramos en el cine. Y mucho más difícil lloramos ante una foto. Sin embargo, le creemos más a la foto que al cine. Hay una situación ahí de entrar en el mundo de la ficción que propone el cine, que es lo que claramente ocurre cuando uno de alguna manera entra en diálogo interior con el director a través de su obra, ¿no? Cuando uno no entra en ese diálogo o en ese mundo propuesto a través de la película, surgen las expresiones de, bueno, esto es un bodrio, se le ven los piolines, no le creo nada, me voy, porque no entré en ese mundo. Ahora, una vez que entré en ese mundo, parecería ser que ese mundo tiene elementos terriblemente convincentes, al punto de que a Darín lo hemos visto morir 32 veces, y lo vamos a ver 32 veces más morir, y siempre vamos a llorar, porque se muere. No Darín, Pepe, no sé, o José. Con las fotografías probablemente no ocurra eso, no está ni el texto, ni la música, ni la oscuridad circundante, no están los elementos que como un estímulo y como una complejización del medio hay en el cine. Le adjudicamos mayor credibilidad, pero reaccionamos emotivamente de una manera más atemperada. No digo que no lloremos delante de una fotografía, puede ocurrir, pero es mucho menos frecuente que lo que pasa, me parece a mí, con una película, ¿no? Yo sé que alguien iba a decir algo y... Estaba pensando en dos situaciones que para mí hablan claramente de que todavía asimilamos fotografía a realidad. Primero, que haga falta aclarar ante una imagen esta fotografía fue retocada digitalmente, ¿no? Y el otro es el Facebook, el perfil del Facebook, que está basado es una ficción, la mayoría de las veces, que está basada en una avalancha de fotografías. Y bueno, todo el perfil del Facebook. En realidad, ahí se mezcla lo que queremos creer, Claro, a eso me con lo que creemos. Y en la situación de esta fotografía está retocada por tal y tal y tal, tiene que ver con una protección al consumidor, porque indudablemente los pollos al horno hechos con tal cosa, o la tostada con tal untable, siempre tienen una característica de appeal, de cosa llamativa, mucho mayor que la que se logra cuando uno la consume, ¿no? Entonces, una protección al consumidor implica estas leyendas, que por supuesto uno tiene que ir a verlas con lupa, porque si no, no las va a ver, pero se cumple con esa ley, digo. Termina siendo un poco así. Vemos entonces este otro capítulo. Hay una etapa que, en virtud del poco tiempo que tenemos, decidí dejar por ahora afuera. Queda en mis talleres, eso implica para la otra clase una docena o 2 docenas de medialunas según la cantidad de asistentes. Eso es así, es un castigo terrible. Acá podríamos proponer una pizza por la hora. Bueno, dejamos de lado, quizás el año que viene podemos encarar algo que sea latinoamericana y argentina, acercamiento a la fotografía latinoamericana y argentina, pero dejamos de lado en este capítulo esta parte que podríamos llamar de los pioneros, ¿no? O sea, desde el nacimiento de la fotografía y la llegada al Río de la Plata hasta los 40, nos dejamos un poquito al costado, arrancamos con ese periodo que llamamos el periodo de la modernidad, que está asignado por la obra de unos cuantos grandes maestros sobre los que casi todos estamos de acuerdo en nombrar. Uno es Annemarie Henrich,
una fotógrafa extraordinaria, nacida en Alemania, pero con una residencia extensísima en Argentina y, por supuesto, con una cultura que se termina de consolidar en nuestro país. Ella llega de muy jovencita, de niña, preadolescente o adolescente. Es una de nuestras grandes retratistas. Cargó durante muchísimo tiempo con esa cruz de ser la fotógrafa de las tapas de Radiolandia, de modo que durante un largo periodo su trabajo de alguna manera no fue tan tenido en cuenta. Es muchísimo más valorado su quehacer a partir de los años 80, 90, que en el periodo anterior de 20 años en donde de alguna manera no se la citaba, no se la tenía tan en cuenta como merecía. Es para mí una de las grandes autoras de la fotografía argentina, técnicamente de una solvencia extraordinaria, con un tipo de retrato y una filosofía del retrato muy particular. Ella nunca dio una imagen negativa de una persona. Es un tipo de fotógrafa que, enrolada en esos grandes fotógrafos de los años, de la época de oro, de los ídolos e ídolas del espectáculo y de las artes escénicas, contribuyen con sus fotografías a construir el mito, ¿no? Este es uno de los retratos de Evita más celebrados, y también se ocupó de otros géneros. El desnudo en menor medida lo tomaba de algún modo como una suerte de género taller, donde trabajaba mucho el tema de la luz, de las texturas, del volumen, ¿no? Hay también una serie de trabajos fuera del estudio. Esta es probablemente, es una imagen del 58 y probablemente una de las más conocidas de ese tipo de trabajo, pero indudablemente el retrato fue realmente magistral e incomparable en su estilo, ¿no? Empieza en un estudio muy humilde, termina en el famoso estudio de Las Heras, y claramente durante una época no había artista, músico, escritor o bailarín de renombre que pasase por el país que no aprovechase para pasar por su estudio y fotografiarse con Annemarie. Esta imagen, que de alguna manera decidimos en su momento que fuera la tapa del libro que tuve el gusto de hacer sobre su trabajo, es del año 36. Estamos pensando entonces en imágenes que se terminan montando o sobre el negativo o sobre la copia, en este caso que era sobre el negativo, sin ningún tipo de intervención de las que hoy tenemos a mano con los recursos digitales, obviamente. Grete Stern es otra de las figuras de ese periodo. Es una fotógrafa que, al igual que Annemarie, nació también en Alemania, vino un poco mayor a la Argentina, ha sido una de las últimas sobrevivientes de alumnos o participantes de la Bauhaus, y es muy muy celebrado su trabajo de los sueños. En los fines de los 40, principios de los 50, en una especie de consultorio para lectoras de la revista Idilio, Gino Germani contestaba, desde su saber de la psicología y demás, contestaba las inquietudes, las cartas de las lectoras, y la ilustración de esos problemas, de esas circunstancias de vida que se planteaban a través de las cartas, iban ilustradas con estas imágenes de Grete. En la mayoría de los casos son montajes, son collages,
en algunos casos solo con imágenes fotografiadas por ella, en otros casos con la inclusión de distintos tipos de imágenes. Esta es también muy vista, se llama En el andén, es del 49. Obviamente se están describiendo acá pesadillas, traumas, fantasmas, ¿no?, que de alguna manera eran los ejes de esas cartas de consulta. Como buena discípula de la Bauhaus y como directa alumna de Petersen, que fue el profesor de fotografía de la Bauhaus, tiene un manejo de la composición y de la síntesis muy en coincidencia con ese grupo y con ese profesor. Ya lo vimos cuando vimos la Bauhaus, ¿recuerdan? Coppola, Horacio Coppola, es también otro de los nombres de ese periodo. Se conoció con Grete en Europa, fueron pareja durante un largo tiempo y integra, por supuesto, una mirada muy parecida a la de Grete sobre el tema del manejo de la estructura visual dentro de la imagen. Si el trabajo de Grete se centró probablemente más en el tema de los retratos y sobre todo un registro de los pueblos originarios del noreste de nuestro país, y también por supuesto después en la recuperación de estos sueños que para Grete no eran realmente una parte que ella considerara tan importante de su obra. En el caso de Coppola, la mayor, digamos, producción tiene que ver con recorridos sobre Buenos Aires y miradas sobre la ciudad, en donde de alguna manera siempre estaba muy presente esta situación de la estructura visual y de la geometría de la imagen. Otro de los retratistas de ese periodo fue Anatole Saderman, que a diferencia de Némary, que siempre había trabajado con formatos de placa, en los retratos de Némary el retoque en términos de arrugas, de imperfecciones y la fidelidad de texturas y demás era prioritario. En el trabajo de Saderman hay otro tipo de búsqueda. Probablemente Pasolini en este retrato sea uno de los ejemplos más claros. Digo, en el retrato de Saderman lo que se priorizó siempre fue una cierta profundización psicológica, si se quiere, y un efecto de claroscuro más potente. Espontaneidad, cero retoque y 35 milímetros para tener posibilidad de retrato rápido fueron propuestas de Anatole. Anatole ha sido un personaje de influencia muy grande sobre Humberto Rivas, uno de los grandes fotógrafos mucho más cercanos a nosotros. Humberto Rivas ha trabajado hasta hace unos años en que falleció en Barcelona, ¿no? Otra figura indiscutible de ese periodo de la modernidad fue Juan Di Sandro. Sería el fotoperiodista de esa época, emblemático. Reportero de La Nación, era muy proclive a fotografiar con planos abiertos estas circunstancias históricas como las del pasaje del Zeppelin por la ciudad o la inauguración del obelisco. Estas situaciones para las que siempre buscaba planos elevados.
Él no era muy alto y siempre andaba con una escalerita de 2, 3 escalones, cosa que mucho tiempo después empezó a ser imitada por los colegas, digamos así, a partir de los años 80-90. Hoy por hoy es bastante frecuente que en fotoperiodismo se lleve un tipo de escalerita bastante plegable, ¿no? Y que en el medio de una conferencia de prensa donde no tenés ángulo, el tipo abre rápido, se sube 2 escalones y subiendo nada más que 70-80 centímetros del piso tenés una perspectiva, una posibilidad de lectura de lo que pasa totalmente diferente. Estas vistas urbanas de acontecimientos relevantes que estábamos viendo son también complementadas por estas imágenes que también han sido muy conocidas de él, estas 2 imágenes gauchescas. La otra figura de la modernidad, creo que también relevante, es Pedro Otero, un fotógrafo, un colega al que le tengo particular respeto y cariño porque ha sido mi primer y único maestro, ¿no? Yo empecé a estudiar fotografía de manera autodidacta, pero el primer taller serio lo hice con Pedro Otero, que de alguna manera inyectó el amor por la fotografía y la pasión por este medio, ¿no? Era un fotógrafo muy vinculado a las ideas del surrealismo, que más allá de los excelentes retratos que hizo, hacia principios de los años 50, llevó adelante una serie en lo que serían bodegones, construidos con más de una exposición sobre negativo, que llamó La fotografía y la música, en donde ilustró distintas piezas musicales de los distintos géneros, desde la música considerada clásica hasta fotografía, hasta música más popular. Tercera Sinfonía de Beethoven, o esta sonata de César Franck del 54. Él trabajaba con múltiples exposiciones sobre ese negativo de 10-12 y de alguna manera armaba situaciones que le permitían llevar adelante estos montajes en cámara, ¿no? De repente esa columna era escenográfica y la nube era un trozo de papel que él recortaba y pegaba sobre el fondo que fotografiaba, ¿no? Es decir, eran todos armados sobre la mesa. Un estudio de Chopin del 52 y otra sinfonía de Beethoven del 52. La danza macabra, una obra de Saint-Saëns en 1952 también. Estos fotógrafos trabajaban de alguna manera conectados. Pensemos que en todos los casos que hemos nombrado eran también profesionales de una u otra manera, salvo Horacio Coppola, que siempre se jactó de no trabajar, como que el artista, el creador, no tenía que trabajar. Esta era como una forma de pensamiento de él. La forma de vincularse también dependía de cada caso en particular. Goethe y Horacio nunca estuvieron vinculados con los fotoclubes, entidades que de alguna manera ocuparon durante un tiempo el centro de la escena en la fotografía creativa. En ese ámbito se desarrollaron, sí, Anatole, Pedro Otero, Annemarie, no Di Sandro tanto, aunque también tuvo alguna participación en el Fotoclub Buenos Aires.
Pero también inventaron, hacia el año 53, una forma de conectarse que les permitía intercambiar conocimiento. Se crea entonces la carpeta de los 10, en donde había algunos de los nombres que hemos mencionado, Annemarie y Anatole, también luego, posteriormente, Disandro, más otros fotógrafos del momento. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, producían sus imágenes, algunas veces con alguna consigna particular, como decir, bueno, trabajemos sobre una modelo, o sin esa consigna. Pero lo curioso era que luego pegaban esa fotografía, una copia 2025, obviamente no había fotos y pantallas como hay hoy, y se pasaban la hojita con la hoja de la foto pegada, y cada uno ponía el comentario que creía pertinente con respecto a la imagen que veía. Los comentarios eran implacables, no tenía ningún tipo de prurito ni anestesia. Cada uno decía lo que pensaba sobre lo que estaba viendo. En esta suposición de que esos comentarios, por más críticos que fueran, estaban dichos desde la mejor de las intenciones de un colega. Esto no es tan frecuente de que se dé entre colegas, y realmente es algo que me parece que siempre tenemos que tratar de alentar, ¿no? Esta opinión que no tiene por qué crear un resentimiento en quien la recibe, si se entiende que está dada desde la buena intención del que la emite, ¿no? Tuvo una breve duración la carpeta de los 10, hacen una primera muestra, nace en el 53, hacen una primera muestra en el 54, y hacia fines del 54, por distintos motivos, solo quedaban 6 de los integrantes de la carpeta de los 10, que termina siendo de alguna manera medianamente activa hasta el año 59, ¿no? Pero no tiene una gran actividad. Luego me parece que está bueno citar, o que sería interesante citar, a Sara Facio y Alicia Amico, no solamente porque han hecho muchísimo para la difusión de la fotografía argentina, sino porque creo que hay 2 trabajos, el libro Buenos Aires, Buenos Aires, publicado en el 68, que es una descripción de nuestra ciudad a través de fotografías con un texto de Cortázar, y una mirada muy imbuida de esa fotografía del humanismo francés. Ellas habían permanecido un tiempo largo en París para terminar su formación, vuelven al país y a los pocos años publican este Buenos Aires, Buenos Aires, que es realmente un libro, me parece a mí, que actúa, diría, como bisagra, como quiebre dentro de la historia de la fotografía en Argentina. En este momento, a pesar de las dificultades que pueden pensarse que hay, publicar un libro fotográfico es muchísimo más sencillo y más fácil que lo que era, por supuesto, años atrás. Probablemente en el fotolibro sea en el lugar en donde más ha impactado el cambio de lo digital. Las tecnologías de impresión con el auxilio de lo digital permiten que hagas un libro y una cantidad no grande de ejemplares por un costo menor que el que te cuesta hoy armar una muestra, contando copiado y enmarcado. Si esto lo pensamos con la perspectiva de 15 años atrás o 20 años atrás, imposible. Era siempre una relación inversa y muchísimo más costoso el libro. ¿Siempre trabajaban en blanco y negro? Y si es así, ¿por qué? ¿O tenían algunas obras en color? Porque lo que yo he visto de ellas siempre ha sido blanco y negro. Cuando trabajaron juntas, que yo recuerde, han trabajado siempre blanco y negro. Probablemente
vienen de una época, pensemos que este libro está publicado en el 68, vienen de una época en donde la fotografía a color no estaba muy bien considerada. Dificultades técnicas para la reproducción de la realidad y una cierta falta de manejo de esa técnica puesta al servicio de la expresión hicieron que la fotografía a color recién, de alguna manera, como hemos visto, se consolide a partir de los años 70. Arroz con pollo. En vez de pizza ahora. Digo, me parece que tiene que ver con eso y con su formación muy vinculada con el humanismo francés. La realidad es que solo Sara, cuando ya después de la separación de ellas y cuando trabaja sola, incorpora el color, pero de distintas maneras. En un caso, publicando un libro de fotografía a color sobre Guatemala con Cristina Uribe, fotos que creo que hay de las dos. Y en otro caso, en la situación de incorporar color, pero manualmente. ¿Cómo? Sí, pero de una manera más expresiva. Hay una serie de retratos hechos con intervención de color. El Humanario es otro libro, realmente me parece importante, publicado por ellas dos, curiosamente en el 76, en el mismo año en que se produce el golpe de Estado, se publica este libro, que junto con el Buenos Aires, para mí son dos obras fundamentales de la historia de nuestra fotografía, ¿no? El Humanario es un registro de la vida en centros de internación psiquiátricos. Es muy potente la mirada, no solamente se detiene o hace eje en el tema de la locura, sino que también tiene que ver con las condiciones de vida en esos espacios. Saltando un poco en el tiempo, dentro de lo que sería el contexto del Instituto de Itela, del 58 al 70 y pico, y junto a estos pintores, escultores y artistas visuales destacadísimos como Pablo Suárez, Juan Carlos Di Stéfano o Jorge de la Vega, trabaja Humberto Rivas, que se va a convertir obviamente en un fotógrafo referente para quienes de alguna manera nacíamos a la fotografía hacia los años 70, ¿no? La fotografía de Humberto es contundente, muy exquisita, muy cuidada, tanto desde lo visual como desde lo técnico. Sus copias son realmente maravillosas. Ha trabajado el retrato como pocos dentro de nuestra fotografía. El trabajo del desnudo de alguna manera se asocia más con el retrato que con la búsqueda experimental sobre la forma del cuerpo. Sus desnudos son más retratos de personas sin ropa que exploraciones sobre las formas. Un paisajista también de excelencia, enamorado del tema de la luz. Sus imágenes siempre tienen un silencio y una profundidad enorme. Ha sido una persona de una generosidad también enorme para con respecto a sus colegas, un amigo entrañable y un excelente fotógrafo, ¿no? Ha hecho muy poco trabajo en color, pero el trabajo que, sobre todo en paisajes, el paisaje urbano,
lo ha hecho con la misma sutileza con que trabajaba el blanco y negro, ¿no? En muchos casos ese color terminaba siendo casi monocromo. Me he permitido incluir algunas fotografías de mi trabajo en este capítulo y aquí, un poco por también por la curiosidad que siempre despierta cuando uno habla sobre fotografía, el saber qué hay detrás como fotógrafo. Durante mucho tiempo trabajé de manera totalmente distinta. Ha sido caminar y caminar con la Leica durante mucho tiempo, hasta que de repente incluí las ganas de fotografiar el paisaje, un poco por mi vínculo con Oscar Pintor y Humberto, decir, bueno, ¿por qué no pruebo el paisaje urbano? ¿Qué pasaría, no? Y nada, lo que empezó siendo casi un juego, terminó siendo una forma de mi trabajo que se extendió durante toda mi vida. Perdón, ¿no? Esa primera imagen que pasaste, que siempre me llamó la atención, Está. gustarme mucho. Siempre, no es una doble exposición, esa imagen que está como pintada en la pared. No es doble exposición, no. Es fantástica, pero yo no... Es en el puerto de Mar del Plata y seguramente había ahí una silueta o dibujada o pintada o con luz de neón que fue despegada y quedó eso. Para mí mucho tiempo fue el asesino del baño de las mujeres. No, pero a mí me da la sensación de que... Porque... no, que salía de esa puerta que está ahí. Y eso negro es el simbolito de mujer, ¿no? Nada, después, obviamente era un título interno, solo tienen fecha y lugar mis fotos, y la connotación tuvo más que ver con los temas de la represión y las huellas de la desaparición de personas y de la violencia de la dictadura que otro tipo de cosas, ¿no? Necesitaría revisar el tema del enchufe porque no carga. Ahí está. Bueno, disculpen, ya está. Bueno, siempre me interesó crear un espacio de misterio en mis imágenes. Me encantaría que en mis fotos se sienta un clima de que si fuera comparativo o comparable a la literatura, mezcle a Roberto Art con Raymond Carver. Es como que me interesan esas situaciones en donde todo parece que está bien, pero a la vez todo puede estallar en un minuto, ¿no? Hacia el 2000 cambié el formato y pasé del cuadrado a un formato de 2 cuadrados, una cámara de formato grande de 10-12 con un rollo, en realidad con un portarrollos en el que fotografié sobre rollo 120 una imagen de 6 por 12 centímetros. O sea que todas estas que de alguna manera estamos viendo ahora, que son 2 cuadrados, tanto en blanco y negro como color, están fotografiadas sobre rollo 120 y son un negativo, cada una de ellas, que mide 6 por 12. No solamente no hay en estas imágenes dobles exposiciones, sino que tampoco ha habido recortes pronunciados. En general trato de usar todo el fotograma, o sea, lo que fotografío generalmente queda en la copia, no hay reencuadre. El hecho de trabajar con cámaras de formato me permite, basculando, modificar los efectos de la perspectiva.
Esta y la que viene son dos imágenes de una serie muy pequeña de 5 imágenes, 6 imágenes, que de alguna manera hice años después de la crisis del 2001-2002 con el tema de los frentes de los bancos. Frentes de los bancos que estaban totalmente condicionados por la presión de los ahorristas que querían que se le devuelvan los depósitos. Bueno, más tarde hice un trabajo sobre Malvinas, retratos de los veteranos de la Guerra de Malvinas, que terminó siendo un libro y una exposición de 63 retratos y 12 paisajes que hice en las islas, a las que viajé 25 años después del conflicto y para el mismo mes en el que se habían producido las batallas, para el mes de mayo del 2007. Digo bien, ¿no? Sí. La exposición y el libro se presentaron en el 2008. Bueno, Oscar Pintor, creo que prácticamente no necesita presentación, es otro nombre muy conocido dentro de la fotografía de nuestro país. Es sanjuanino, reside en la capital, en Buenos Aires, desde hace mucho tiempo. Director creativo, diseñador, publicista. Y como fotógrafo, realmente un explorador de la imagen más simple, desde mi punto de vista. En esta época solo blanco y negro. Después de un alejamiento temporario, vuelve a la fotografía hacia el comienzo de los 2000 y hace algún trabajo en color. Pero indudablemente pensar en Oscar Pintor es pensar en estas fotografías, tanto registros urbanos como de ambientes rurales o semirurales, que de alguna manera configuran lo más contundente de su trabajo, ¿no? En esta misma línea, conectado siempre con una fotografía que tiene que ver con lo real, estaría Marcos Zimmerman, sus estudios sobre el Río de la Plata, sobre el norte, sobre la Patagonia, sobre nuestro paisaje, así como también sus retratos y desnudos, sobre todo masculinos, creo que también son importantes a la hora de pensar dentro de la fotografía en Argentina este tipo de fotografía más directa. Obviamente también Adriana, otro nombre que tampoco necesita presentación. Adriana Lestido es probablemente una de las grandes autoras de esta generación inmediata posterior a la de Humberto y mía, ¿no? Acá estamos viendo algunas imágenes de su ensayo sobre el vínculo entre madres e hijas. Tiene también, por supuesto, ese otro trabajo también arrollador, fuertísimo, sobre presas y sobre el hospital infanto-juvenil, ¿no? Realmente una fotógrafa muy contundente. Estamos preparando una muestra en conjunto en Rolf, así que seguramente para octubre vamos a mostrar algo juntos en Rolf, en la Galería Rolf. Otro autor que me parece importante citar es Gabriel Díaz.
Lamentablemente no he podido actualizar, este fue uno de los inconvenientes que me hizo llegar tarde hoy, actualizar esta parte del PowerPoint. Estamos viendo aquí su serie sobre los chicos de la calle, que fue el primer gran trabajo que lo puso en un nivel de conocimiento mayor. Tiene una serie sobre modos de vida, ya en color, hecha posteriormente. Y más recientemente su trabajo con las flores de la ESMA, que recibió el premio de honor en el Salón Nacional hace un par de años. Hemos citado el trabajo de Julio Fuchs, El blanco más doctrinario, un ensayo en donde se combina el tema de la construcción de los elementos por parte del mismo autor, las maquetas están hechas por él, con la, de alguna manera, ambientación con texturas que ambientan a este duelo cuchillero en la textura pampeana. Guadalupe Miles es una fotógrafa salteña que ha puesto, al menos dentro de nuestro ámbito, una mirada diferente sobre la fotografía de los pueblos originarios. Me parece que esta primera etapa de su trabajo, en donde se producen estas imágenes, es realmente brillante y no hizo más que anticipar trabajos que de alguna manera siempre la conectan con estas comunidades y el desarrollo de un tipo de imagen que se aleja de ese cliché pseudoantropológico y mucho más desde afuera y sin el sentimiento que de alguna manera predomina en mucha de la fotografía de este tipo. Otro personaje que seguramente no necesita presentación es Marcos López, que ha creado un estilo personal, probablemente uno de los fotógrafos más difundidos fuera del campo de la fotografía a nivel mediático en los últimos tiempos. Después del pop latino, ha creado toda una iconografía basada en el color, la exageración de la saturación de esos colores, y en una imaginería entre surrealista, vinculada por supuesto con el cómic, con algún atisbo de un tipo de imagen que él considera muy propia de Latinoamérica. La sofisticación en el tema del trabajo de montaje y demás lo lleva cada vez más hacia estos otros lugares, como el que estamos viendo aquí, obviamente remedando esa propuesta del pictorialismo, de fotografiar por partes y montar, en este caso por supuesto ya con lo digital, técnica que de alguna manera no sigue de manera excluyente, ¿no? Y es como que de alguna manera últimamente ha vuelto a sus orígenes, en donde el retrato blanco y negro era un género preferido por él, ¿no? Como que se aleja un poco más, o sea, se aleja un poco de estas situaciones y se acerca ahora más de vuelta a esa otra vertiente. Res es otro nombre, me parece insoslayable, probablemente uno de los fotógrafos que en lo personal más me interesan. Es muy interesante ver cómo juega con el tema del tiempo permanentemente su trabajo. No he podido incorporar aquí, por las dificultades que tuve, el trabajo de NECA, esta investigación
visual sobre la conquista del desierto, desmistificando de alguna manera esa injusta glorificación que se hace de esa conquista y poniendo, por supuesto, una luz un poco sobre esta cuestión que de alguna manera tiene que ver también, si lo trasladamos a nuestros días, con lo que es terrible que estamos viviendo hoy en términos de la desaparición de este joven militante de la causa mapuche, Santiago Maldonado, ¿no? En este caso, estamos viendo una serie de retratos en los que, sacando antes y después de una actividad, logra ponernos en tensión con una suerte de fuera de campo temporal, ¿no? Si viendo esas dos fotografías, solo nos queda pensar qué es lo que pasó en el medio. Y es casi inevitable que esto ocurra, es casi como impensable que uno no piense o que su cabeza no vaya un poco a ver qué es lo que pasó entre una y otra foto. Es interesante también lo que ocurre con algunos de esos retratos, en este caso el de la tigresa muy especial en eso. Fíjense en el antes y en el después. Fíjense qué pasa con la foto del antes y qué pasa con la foto del después. De la izquierda, en la foto del antes, la foto casi como que nos rechaza. La foto nos dice, esta foto no es tuya, esta foto es mía, dice ella, la tigresa. Está tan ensimismada que era casi lo mismo, que le saquen o no la foto, le daba lo mismo, así, está totalmente para adentro, y esto produce una sensación en donde no hay contacto con el espectador. Esa misma falta de concentración en el contacto con el fotógrafo existe ahora con el espectador. En la otra, la actitud es totalmente diferente. Si yo les pregunto en cuál de las dos aparece ella como a punto de hablarnos, creo que no va a haber uno de ustedes que me diga la de la izquierda. Y todos van a sentir que la actitud vivencial está en la otra foto, en la que está a la derecha. Y es que esto es así. En la de la derecha, ella está dispuesta al diálogo, con Res en aquel momento, con nosotros, con cada uno de nosotros ahora. Esta diferencia es fundamental en el tema del retrato, ¿no? Cómo ha conseguido el fotógrafo, registrando aquel, te diría, ocultamiento, aquella concentración elevada en sí misma, y el contraste que produce con esta otra distancia. Bueno, tiene gran cantidad de series, Res. Tiene una serie de citas de la pintura, hermosísima también, pintura occidental. Desactualizada también es la selección de Esteban Pastorino, pero claramente todavía podemos ver su trabajo maravillosamente montado en el Centro Cultural Recoleta. Véanla, creo que es una muestra imperdible, que propone de alguna manera una lectura sobre todo el trabajo o la parte del trabajo de él que trata de desestructurar el tema del tiempo, ¿no? Espacio y tiempo, y cómo de alguna manera se reflexiona a través de la imagen sobre esos dos ejes, ¿no? Lo espacial, lo temporal. Estas fotografías que terminan pareciéndose a maquetas, que en su inicio él hacía con el uso de un barrilete y de una cámara que subía y bajaba por un juego de roldanas del barrilete y fotografiaba desde allí. Gabriel Balanzi
será el último de los autores que completa esta absolutamente incompleta selección de colegas que de alguna manera me han permitido hablar sobre distintos usos, sobre distintas tendencias o manejos de las imágenes fotográficas. Explico esto para que quede claro que no es una selección de los mejores o de los que a mí me parecen los más interesantes colegas. Muchos de ellos son para mí también los más interesantes, pero seguramente faltan otros. Algunos por olvido seguramente, algunos porque de alguna manera no me pareció que eran en este momento para explicar distintas propuestas tan necesarios. Gabriel empieza con un uso de la imagen fotográfica muy fotográfica como esto, una primera serie de nocturnos sobre todo de Buenos Aires, en donde se contaba la historia remedando una novela en la que se daba la situación de que Hitler había ganado la guerra. Entonces todo se terminaba convirtiendo en una maquinaria terriblemente espesa, densa y llena de terror, ¿no? Con esa misma temática empieza luego a abordar imágenes del video y de lo digital. Se incorpora cada vez más a actitudes o a propuestas que utilizan nuevas tecnologías. Utiliza lo performático en muchos casos y se va alejando del uso de esa fotografía directa en la mayoría de sus trabajos. Es así que empieza a usar cámaras de seguridad, circuitos cerrados y todo tipo de tecnología vinculada con el movimiento, con el video y con la performance. En este caso, esta breve síntesis de esta parte del trabajo que, como les digo, no está muy actualizado y debe de ser algo como que podríamos tener como representativo de él hasta el 2005, una cosa así. Esta sería la última imagen y claramente se empieza a ver allí que estas imágenes que de alguna manera trabajan en favor de la seguridad terminan también invirtiendo este rol en donde quienes miramos y quienes durante mucho tiempo éramos los excluyentes usuarios de ese mirar y de ese fotografiar, somos también ahora mirados, observados y vistos desde lugares que ni sospechamos, ¿no? Bueno, hasta allí entonces lo que teníamos más o menos preparado. La idea obviamente era dar un paneo bastante rápido, si se quiere, sobre distintas propuestas, distintas ideas y las evoluciones no solamente técnicas, sino también desde el campo de las ideas que ha habido en la fotografía. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Bueno, si no, les agradezco mucho en lo personal, en nombre de la Academia, por haber venido. Y bueno, quizás el año que viene hacemos algo que tenga que ver con fotografía latinoamericana y argentina más específicamente. Gracias a ustedes.